invite you, let us open our Bibles. We're going to turn to the book of Joshua, chapter 1, verse 8 today. Así que nos vamos a ir, hermanos, al libro de Josué, capítulo 8. So it's Joshua chapter 1, verse 8. Perdón, ese es el libro de Josué, capítulo 1. Praise the Lord. Alabanzas al Señor. So we'll be reading from Joshua chapter 1, verse 8. Así que leemos la palabra del Señor del libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Amen. Praise the Lord. Amén. Alabanzas al And when Señor. we all have it, I'll just ask if we can be standing for those who are able to do so in reverence to the Word of God. Y les pido, hermanos, para aquellos que pueden pararse, para que lo hagamos en reverencia al Señor. And we're going to read the scripture, brethren, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit of God. Y leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amen. Praise the Lord. The scripture says, "This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate therein day and night, that you may observe to do according to all that is written therein. For then shall you make your way prosperous, and then shall you have good success." Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Well, beloved brethren, we have read there an instruction that was given unto Joshua. Hemos leído, hermanos, una instrucción que le fue dada a Josué. And this was given unto Joshua by God. Y esta fue una instrucción para Josué de parte de Jehová. And you see, this is instruction, but it's also wise counseling. Esto es una instrucción, pero también, hermanos, es un consejo muy sabio. The title of the message we're going to have a look at today, brethren, Y el título de este mensaje que vamos a tener en esta tarde, is hermanos, called This Book of the Law. este libro de la ley. Because when Joshua was given this word that he had to keep this book of the law, Porque cuando se le dio esto, hermanos, este consejo a Josué, este libro de la ley, it was told to him that this book of the law would not depart out of his mouth. se le dijo que nunca se apartara de tu boca este libro de la ley. It was told to him that he needed to meditate on it day and night. Y le dijo también el Señor que iba a meditar de día y de noche en él. And that means, brethren, doesn't mean that we're there reading day and night. Y no significa que solo vamos a estar leyendo la palabra del Señor día y noche. But it means that when we've read from the Word of God, Cuando leemos, significa que cuando leemos la palabra del Señor, then our daily life, what we need to do, we need to also be meditating on God's Word for the things that we need to do. significa, hermanos, que en todas las actividades que estamos haciendo a diario en nuestros hogares y fuera de nuestros hogares, siempre estemos meditando en la palabra de Dios. Because it is the Word of God and His instruction given from heaven Porque son las leyes de Jehová, sus instrucciones, consejos de parte de lo alto. And so when we apply it in our life, there is the blessing. Porque cuando nosotros lo aplicamos en nuestras vidas, ahí están las bendiciones. Because that's what was also told to Joshua. Porque eso también se le dijo a Josué. He said to him, For then you shall make your way prosperous, Porque entonces harás prosperar tu camino and then you shall have good success. y todo te saldrá bien. You know, this doesn't matter what your condition is like. Esto no importa cuál sea la condición nuestra. I'm talking about your physical condition. Estoy hablando más que todo de la condición médica, So I'm física. not talking about your physical condition. No estoy hablando de la condición física. I'm not talking about your financial condition. No estoy hablando de las finanzas tampoco. I'm not talking about any of that. No estoy hablando nada de eso. I'm talking about when it says that we're going to have to seek the Lord. Estamos hablando de que mientras nosotros buscamos de Dios And when we put God's word first, y cuando ponemos la palabra del Señor primero, whatever it is that we do, when we're meditating on the word of God to obey His word, cuando nosotros estemos haciendo cualquier cosa, pero tenemos en nuestra mente y estamos meditando hacer la voluntad de Dios, God has promised that He's going to make our way prosperous. Él ha prometido que hará prosperar nuestro camino. And that we will then have good success. Y vamos a tener también, todo nos va a salir bien. So don't worry about the times when you feel like you're going downhill. Y no importa, hermanos, no se preocupe del día que usted se sienta desanimado.
Because what happens here, brethren, is God permits many of these things to happen. Porque de todas esas cosas el Señor también las permite. He permits them to happen because we need to be tested to see if we will obey Him under the moments of need. Porque también, hermanos, el Señor lo permite para que nosotros aprendamos a obedecer y confiar en Él ante nuestras necesidades. And He also permits it to happen to see that we can see ourselves, who we are in those moments of need. Y para que también nosotros nos miremos a nosotros mismos en esas mismas situaciones. But even still, Joshua was told, this book of the law shall not depart from your mouth. Pero aún así se le dijo a Josué que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Praise the Lord. Alabanzas al Señor. Because the Lord says to us in this afternoon, this book of the law shall not depart from our mouths. Porque la palabra del Señor nos dice que no se apartará de nuestra boca este libro, But we are to meditate in it day and night. pero meditar en él día y noche. That whatever it is that we need to do on our daily tasks, Y no importa lo que estemos haciendo en nuestro diario vivir, that those things that we have learned from this book of the law, that we should follow it and apply it in our lives. de toda manera, lo que hemos aprendido de parte del Señor en su palabra, tenemos que estarla tratando de hacer día con día. And it doesn't matter if we're going through difficult moments. No importa de que vayamos por momentos And it difíciles, doesn't matter if we're going through moments that are impossible. inclusive no importa tampoco de que si estamos pasando por momentos imposibles para nosotros. God has promised and He shall fulfill His promises. Dios lo ha prometido y Dios cumple sus promesas. But there is a condition that He gives. Pero también el Señor da una condición. Because He says that only when we have meditated on His word to do according to His word, Solo cuando nosotros meditemos en la palabra del Señor y no se aparta de nosotros, only then is that when He says we shall be prosperous and have good success. y cuando nosotros la hemos guardado, entonces vamos a prosperar en nuestro camino y todo nos va a salir bien. Hallelujah. Aleluya. Amen. Amén. So then, brethren, I want you to understand something important. Así que, hermanos, quiero que entendamos algo muy importante en esta hora. This book of the law Este libro de la ley was basically is now what is called the book of the law of Christ. se conoce como el libro de la ley de Cristo, Because we've come to know that Christ is the Word of God. porque sabemos que la palabra del Señor es Cristo, Christ has now been revealed to us, something that was not revealed back then. y Cristo se nos ha revelado a nosotros, siendo que en aquel entonces no había sido revelado. So when it tells us that we are to keep this book of the law, Y cuando se nos dice de que no nos vamos a apartar y vamos a meditar en la palabra del Señor, then it's telling us that we are to keep the teachings of Jesus Christ, our Savior. pero también nos está diciendo de que vamos a mantener y no nos vamos a apartar de nuestro Cristo, Because Jesus Christ is the living Word. porque Cristo es la palabra viva, He is that law. porque Él es la ley. And when we keep the law of Christ, Y cuando nosotros mantenemos la palabra de Dios, de when we Cristo, obey the law of Christ, cuando obedecemos la palabra de Cristo, we are obeying the law of God. cuando estamos obedeciendo la ley de Dios. And that means walking together with God. Eso significa caminando juntamente con Dios, That means being one with God siendo uno en Cristo, through Christ. siendo uno en Dios, siendo uno con Dios por medio de Cristo. You know, this word of God is not something simple that has come to us. La palabra del Señor, hermanos, no ha sido algo simple dado a nosotros. For example, when you look at the book of Genesis, Por ejemplo, cuando se mira el libro de Génesis, where it tells us about how the world was created, cuando nos dice la palabra del Señor cómo el mundo fue creado, how it tells us how God created language, cuando Dios creó las lenguas, civilization. las He civilizaciones, created the stars and everything that exists. Él creó las estrellas y todo lo que existe. Now, how did we come to know that ¿Cómo nosotros venimos a saber eso? if it was not written down in the book of Genesis? Si no hubiera sido escrito en el libro de Génesis. Now, who wrote Genesis? Ahora, ¿quién escribió Génesis? Moses wrote Genesis. Moisés escribió Génesis. Now, how did Moses know? Was he there?
Ahora, ¿cómo Moisés escribió eso si él no estaba ahí? He was not there. Él no estaba ahí. But he received it from divine revelation that these were the events that occurred in history. Pero él lo recibió por medio de una experiencia divina por parte del mismo Dios. And I'm not saying that he just decided he was going to say, hey, I think I received something from God. Y no estamos hablando de que nada más se le ocurrió, miren, acabo de recibir algo de Dios, Like many people do in the world today. como mucha gente lo está haciendo ahora. No, brethren, the Word of God shows us that on more than one occasion, Incluso, no hermanos, la verdad que la palabra del Señor nos dice que aún en más de una ocasión, this man of God, Moses, went up into the mountain that God commanded him to, Moisés fue hacia la montaña donde Dios le dijo que fuera, and that was up in Mount Horeb. y eso fue en la montaña de Horeb. And he was up there 40 days and 40 nights. Y ahí estuvo, hermanos, por 40 días y 40 noches. And he was not eating nor drinking for 40 days and 40 nights. Y allí estuvo sin comer ni beber por 40 días y 40 noches. And that's what the Bible registers more than one time, brethren. Y la palabra del Señor nos dice que esto fue más de una ocasión. And so then we say to ourselves, well, that's impossible. Human beings cannot live without eating and drinking for 40 days and 40 nights. Y nosotros empezamos a cuestionarnos y decir, hermanos, bueno, eso es imposible porque un humano no puede sobrevivir sin comer ni beber nada por 40 días y por 40 noches. And my answer is, you're right. It is impossible. Claro, tienen razón, es muy imposible. And that's why our God is the God of making what's impossible possible. Porque tenemos un Dios, hermanos, que para lo imposible Dios lo hace posible. And because God is the life, Moses was sustained even without food or water. Porque Dios lo mantuvo a él, Moisés se sostuvo sin agua y sin comer. And so like this, brethren, someone had to pay a spiritual price for us to receive the law of God. Así que alguien tuvo que pagar ese precio, hermanos, para recibir la palabra del Señor. And so Moses was up there 40 days, 40 nights, fasting, in communion with God. Así que él estuvo con el Señor 40 días, 40 noches, ayunando sin comer ni beber. And so he had to pay that spiritual price so that the word of God can come from heaven and be revealed to him. Así que él tuvo que pagar ese precio, hermanos, para nosotros poder recibir esta palabra del Señor. Praise the Lord. Alabanzas al Señor. And then just like that, we also received the other books through the prophets. Así que también leemos, hermanos, muchos libros de los profetas. And the prophets also received the word of God as well. Y también los profetas recibieron la palabra del Señor. And many of them had to pay a high price as well to receive the word of God. Y muchos de ellos también pagaron un precio muy grande por recibir la palabra del To Señor. receive God's divine instruction. Para recibir la palabra divina de Dios. So that we can have it now in our possession to know what the will of God is for our lives. Para que nosotros sepamos ahora en día, hermanos, cuál es la voluntad del Señor en nuestras vidas. But then when Jesus Christ appeared here on earth, Pero cuando Cristo apareció en esta tierra, he said, I am that bread from heaven, that manna that has come down from God. yo soy el pan de vida, ese maná del cielo. He is that living word of God. Él es la palabra viva de Dios. Praise the Lord. Alabanzas al Señor. And now if we see that Christ is that living law of God, Y si sabemos, hermanos, que esa palabra viva es Cristo, you should know, brethren, that the Bible is a book of laws. sepamos, hermanos, que la palabra del Señor es un libro de leyes. And the laws are the ones that dictate to what is good and what is bad and how we should live our lives. Y porque la palabra del Señor nos dice, hermanos, qué es lo bueno, qué es lo malo y cómo debemos nosotros vivir para Dios. And so when we see that the Bible is a book of laws that we need to adhere to, Cuando nosotros sabemos, hermano, que la palabra del Señor es ley para aplicarla a nuestras vidas, we can start to see that the law book of God is something so immense and powerful. empezamos a saber, hermanos, e imaginarnos también que la palabra del Señor, la ley de Dios, es algo tan grande y tan fuerte y poderoso. You know why, brethren? Because a law book is something that has a lot of instruction in it. Porque un libro de la ley, hermanos, tiene muchas instrucciones en él. But the Word of God has laws which govern things in heaven.
Pero también la palabra del Señor contiene los libros de las leyes divinas del reino de los cielos. And it also has laws for the spiritual things. También tiene leyes para lo espiritual. And it has laws contained in it for the universe, this universe that God has created. También tiene leyes para este universo que Él mismo lo creó. And it has laws for this reality that God has created. Y también tiene leyes para esta realidad que Dios creó. And there's laws for absolutely everything. Y hay leyes para absolutamente todo. You know, when we look at the world that we live in here, Cuando nosotros miramos en el mundo en el que vivimos hoy, for example, if I'm in the comfort of my home, si por ejemplo estoy en la comodidad de mi casa, there needs to be laws in our home. necesitamos tener leyes en nuestras casas. And those laws are things that we stick to so that our house can run well. Y esas son las leyes, hermanos, en las que debemos aplicarlas y ponerlas para que nuestro hogar esté en orden. Because if we didn't have laws or rules that we go by in our own home, Porque si no tenemos leyes o reglas para gobernar nuestra propia casa, then everything falls apart. todo se cae, se viene al Everything suelo. becomes disorderly. Todo se viene en desorden. You know, there's no structure to the way we live our life. No hay instrucciones de cómo vivir nuestras vidas. And it just becomes a nightmare. Y eso se convierte en una pesadilla. So, for example, there are laws for the way that we live in our homes. Por eso hay leyes y reglas de cómo nosotros vivimos en nuestros When hogares. somebody gets married and they have a matrimony and you start sharing your life with someone else, Cuando una persona, hermanos, conoce a alguien y se casan y empiezan a vivir como un matrimonio en ese hogar, you have two sets of laws. This one in this person's life and this one in the other person's life. se encuentran, hermanos, con dos tipos de leyes y reglas, el lado del hombre y de la mujer. But then, as they are living under the same roof, they need to now combine those laws so that they can both live in peace. Pero eso significa de que ambos, tanto el hombre como la mujer, como ahora es un solo matrimonio, tienen que combinar esas leyes y esas reglas para convivir juntos. And that's all rules and structures that are created, which takes a bit of time and patience. Y eso, hermanos, toma tiempo y paciencia para poder enlazar esas leyes y reglas. But then there's always things that are changing along the way as well. Pero también hay cosas que van cambiando conforme el tiempo. Because then when the children come into like a family, Porque también llegan los hijos a la familia. then you also have to make other rules and you have to set them up for the children as well, so everyone can live orderly in that house. Empezamos nosotros a tener reglas y leyes para los hijos para poder vivir en orden. Praise the Lord. Alabanzas al Señor. So you see, there's laws for everything. Hay leyes para todos. If I was to step outside and I take a car and I go in a car Porque si yo ahorita, hermanos, me salgo y agarro mi auto and I start driving it down the road y empiezo yo a manejar, hermanos, para allá arriba y para abajo, and I don't have a license to drive, y no tengo una licencia para manejar, then I'll get pulled over by the police and I'll get a fine. me va a parar la policía y me va a dar una multa. Because he's there to defend the law. Without a license, I cannot be driving a vehicle. Y porque la policía está para defender la ley, porque aquí no se puede manejar sin licencia. And so then if I'm going to work and I go to my workplace, I have to respect the rules that are in the workplace. Por así también, hermanos, es como el del trabajo. Tenemos nuestro trabajo, tenemos que obedecer las leyes del trabajo. Because they've got their own set of rules, they've got their own laws going on. Ellos tienen, hermanos, un set de reglas y un set de leyes que hay que obedecerlas. And for those who go to university, they've got their own rules that you need to follow. Those who go to a school, they've got their own rules that we need to follow. Así como, por ejemplo, aquellos que estudian en universidades o en escuelas, ellos tienen sus propias reglas que seguir. And just with all this, I'm just saying that there's rules and laws for everything. Y con esto estoy diciendo, hermanos, que hay reglas y leyes para absolutamente todo. So your task and my task in the Lord is that we learn His laws. Entonces nuestro deber, hermanos, y su deber es aprender las leyes de Dios. But you know, that's hard because this is a spiritual law. How can we learn that? Pero ¿cómo vamos a aprender esto, hermanos, si son leyes espirituales? Have you ever heard of the Holy Spirit? ¿Hemos escuchado alguna vez del Espíritu Santo? He is our interpreter.
Él es nuestro intérprete. So whenever we read the Bible, Cada vez que leemos la palabra del for Señor, those who have received Jesus Christ as their Lord and Savior, para aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones como nuestro Salvador, we ask God to interpret the scriptures to us. nosotros le estamos pidiendo al Espíritu Santo que sea nuestro intérprete. And He reveals the scriptures to us. Y Él revela, la palabra del Señor la revela a nosotros. Just like He did with the apostles. Así como lo hizo con los apóstoles. Just like He did with the prophets. Así como lo hizo con los profetas. And just like He has done with many, many men of God and women of God. Así como lo ha hecho también con muchos hombres y mujeres de Dios. So as we start to learn the laws of God and the Word of God, Así como estamos aprendiendo, hermanos, de las leyes de Dios, it helps us to live an orderly life. nos enseña a vivir, hermanos, una vida ordenada delante del Señor. Because God teaches us not just to live as anybody. La palabra del Señor no nos enseña a vivir común y corriente como los demás. You know, God has a purpose for each of us. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Did you know, brethren, that kings in the olden times, they also used to read the book of the law? ¿Sabían, hermanos, que los reyes de la antigüedad leían las leyes de este libro? They used to have to govern their kingdom with the books that you have in your possession. Empezaban ellos a reinar, hermanos, juntamente guiándose con los libros que ahorita poseemos nosotros en nuestras Biblias. Think about that for a moment. Empecemos a meditar en esto por un momento, You hermanos. see, God doesn't just give us rules and laws for a reason. Dios no nos da, hermanos, reglas ni leyes solo por una media razón. It's for a good purpose. Es por un buen propósito. He has called us to be kings and priests on earth in Christ, Porque Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes en esta tierra. to worship Him, Para adorarle, to glorify Him, para adorarle, to be a living testimony unto others, para ser de un testimonio vivo para los demás. and to be a light amongst the darkness. Para que también seamos luz en medio de las tinieblas. But let's go to Deuteronomy chapter 17, verse 18 for a moment. Pero nos vamos a ir, hermanos, al libro de Deuteronomios, capítulo 17, versículo 18. Look at what it says on this verse. Miremos lo que dice este versículo. This was instructed by God to the kings of Jerusalem. Esto fue instruido, hermanos, para los reyes de Jerusalén. And it shall be, when he sits upon the throne of his kingdom, that he shall write him a copy of this law book in a book out of that which is before the priests, the Levites. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Praise the Lord. Alabanzas al Señor. You know, this means that God's instruction for his people, when he gave them the law as a nation, Porque cuando Dios le dio esas instrucciones, hermanos, a sus naciones, he instructed that the king needed to have a copy of the law book written out. y era requisito, hermanos, que el rey tuviera una copia de todos estos, de toda la ley. And just how God said to Joshua, you need to meditate on it day and night so that you can take heed to do what's written therein. Así como se le dijo a Josué de que tenía que meditar en la palabra y no se apartaría de ella ni de día ni de noche. The same thing was given, the same instruction was given to the kings of Jerusalem. También se le dio estas instrucciones a los reyes de Jerusalén. The same instruction is given to you and me now as well. Así que la misma instrucción es para usted y para mí en estos momentos. And you might say, well, where's my kingdom? Entonces, a lo mejor nos preguntamos, ¿dónde está mi reinado? Where's my throne? ¿Dónde está mi trono? Well, your and my kingdom is in Christ's kingdom. Nuestro reinado, hermanos, y nuestra corona está en Cristo Jesús. Praise the Lord. Alabanzas al Señor. Without him, we have nothing. Amén. Sin Él, hermanos, no tenemos nada. You know, Jesus said, without me, you are more than nothing. Incluso Jesús lo dijo, sin mí no son nada. Can you imagine that? Being more than nothing? Imagínense eso, hermanos, ser más que nada. If something is already nothing, how can there be more than nothing? Si ya somos nada, imaginémonos ser más que nada. But that's what Jesus said. Without him,
we are more than nothing. Pero eso es lo que Jesús dijo. Sin mí no son más que nada. But in Christ, we are more than conquerors. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Praise the Lord. Alabanzas al Señor. Hallelujah. Aleluya. So you can already see, brethren, that even kings would have to study the Word of God so that they could make good decisions for their kingdom. Aún los reyes tenían que tener esta copia escrita y meditar en la palabra del Señor para ser buenos reyes. And you can read about those kings, those who obeyed the Word of God, how God blessed their kingdom. Y podemos leer, hermanos, por medio de la palabra del Señor, de ese reinado, cómo Dios lo bendijo. And we can also read about those who didn't care about this book of the law. También podemos leer de aquellos reyes que decidieron ignorar y darle la espalda a Cristo. And we also see how they ended up as well because of their Y disobedience. también podemos ver, hermanos, cómo al final terminaron estas personas por desobedecer a Dios. Praise God. So all of this is an example for us. Todo esto es un ejemplo para All nosotros. of this is a teaching for us. Todo esto es una enseñanza para nosotros. Because God shows us how we need to govern our homes. Porque Dios nos enseña cómo gobernar nuestros hogares. God shows us how we need to govern in the church. Dios nos enseña cómo gobernar incluso en la iglesia. God shows us how we need to govern our lives wherever we go. Y Dios nos enseña también cómo gobernar nuestras vidas donde quiera que vayamos. And we're not to go about acting and doing and undoing just as anybody else does. Y no significa, hermanos, de que vamos a andar haciendo y deshaciendo como nosotros querramos afuera. Remember, we are called to be kings and priests unto God. Recuerden, hermanos, que somos llamados a ser reyes y sacerdotes. And that En is esta in the tierra. instruction of the Lord our God. Y esas son las instrucciones de Dios para nuestras vidas. So God mentions in the Word that, we are to keep the laws of God. Y la palabra del Señor por eso nos dice que tenemos que meditar y mantener la palabra del Señor, su ley. Because as we meditate on the Word of God, we will also learn to fear the Lord. Porque media vez, hermanos, conforme nosotros vamos aprendiendo de la palabra del Señor, también vamos aprendiendo a temer a Dios. And that fear of God is having that respect for God as our Father in heaven. It's having that reverence for Him. De tener ese temor, hermanos, significa que vamos a saber que Él nos está viendo, tener esa reverencia de parte del Señor. And the Lord also says that, part of His law, we are to keep His statutes. Y también parte de esa ley, hermanos, es mantener sus estatutos. And the reason for this is because God didn't want the kings of Jerusalem La razón de todo esto porque no quiso que los reyes de Jerusalén should look upon their brethren as if they were somebody higher than their brethren. no quería que estas personas se creyeran y vieran a los demás por encima de lo que ellos eran. Because they were their brethren. They were all brethren. Porque al final, hermanos, todos eran hermanos. Because all them tribes, the 12 tribes of Israel, before they had a kingdom, they were all just their brethren. Porque antes de haber sido las 12 tribus, eran nada más hermanos. And so then when God gave them a kingdom, He put these laws in place to follow so that none looked down on their brother or sister. Y para eso dejó las instrucciones de la ley, para que aquellas personas no se creyeran más que los demás. And He also told them so that they don't turn to the right hand nor to the left hand from the commandment of God. Y para que no se desviaran ni a la derecha ni a la izquierda de los mandamientos del Señor. Because, being in a position of authority and power is a very big responsibility. Porque estar, hermanos, en una posición de líder, de liderazgo, es una gran responsabilidad de parte del Señor. Because as a king, kings could cause other people to also go astray from the things of God. Porque inclusive el rey podía haber sido el culpable, hermanos, de manipular las cosas y de desviar un pueblo entero. That's why it's a big responsibility to maintain ourselves in the Word of God. Por eso es muy importante, hermanos, que nos mantengamos nosotros mismos en las leyes de Dios. So when they used the Word of God effectively, they were blessed. Porque cuando nosotros vivimos, hermanos, la palabra del Señor, efectivamente somos bendecidos. But when they refused the Word of God, they were overcome by their enemies. Pero cuando rehusaron, hermanos, la palabra del Señor, se volvieron enemigos. The Bible shows us that we have a multitude of counselors. La palabra del Señor nos enseña, hermanos, que tenemos muchos consejedores. And we do have a multitude of counselors. Y porque tenemos, hermanos, también multitud de consejedores. Sometimes when I'm reading the Bible, I like to think of myself as Timothy.
the evangelist. Y a veces, muchas veces, meditando la palabra del Señor, hermanos, me imagino a Timoteo. Because Timothy was a young leader that was put in charge of a church. Porque Timoteo era una persona muy pequeña, pero estaba a cargo de una iglesia. But also we see that the 1st and 2nd of Peter, which is the letters that Paul wrote, giving advice to Timothy. Pero primera y segunda de Pedro, que eran las cartas, hermanos, que eran dirigidas también para Timoteo. Sorry, that's 1st and 2nd of Timothy. Perdón, era segunda de Timoteo. So 1st and 2nd of Timothy are letters that Paul wrote to give advice to Timothy. Porque primera y segunda de Timoteo fueron escritas, hermanos, por Pablo para consejo de Timoteo. So when I read 1st and 2nd of Timothy, I'm reading instruction on how to be a good leader. Por eso cuando yo medito, hermanos, en primera y segunda de Timoteo, yo medito mucho de cómo ser un buen líder. And it's like I'm sitting down with the Apostle Paul, and the Apostle Paul's talking to me. Y me imagino, hermanos, yo sentado allí escuchando al apóstol Pablo, él aconsejándome a mí. Or sometimes I go and I learn from the wisdom of King Solomon. O muchas veces me voy, hermanos, a lo que da la sabiduría de los consejos del rey Salomón. Because when I open up the book of Proverbs, I find there's so many proverbs and so much wisdom to go through. Porque cuando nosotros nos vamos, hermanos, a esos libros, a esos consejos de proverbios que el rey Salomón escribió, nos encontramos, hermanos, con consejos tremendamente grandes. And so it's like I'm sitting down with King Solomon. Así que como que estoy sentado enfrente del rey Salomón. So how many of you sit down with King Solomon and listen to what he's saying to you? ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, nos sentamos a escuchar al rey Salomón? You know, King Solomon wasn't a poor person, he was a very rich king. Recordemos, hermanos, de que el rey Salomón no era una persona pobre, era muy rico. And God had given him wisdom too. Y también Dios le dio sabiduría. Sometimes I sit down and I'm like, King David, how is it that God likes his songs? Inclusive, hermanos, muchas veces me he preguntado, Rey David, ¿cómo es que a Dios le gustan los salmos? So you can be listening from King David as well when you go through the book of Psalms. Porque cuando nosotros nos vamos al libro de los salmos, hermanos, podemos escuchar un poco del rey David. Or I could be, getting some instruction from an apostle, or I could be getting instruction from a prophet. Porque pudiera yo agarrar instrucciones, hermanos, de un profeta o de un sacerdote. It's from like Habakkuk or Zechariah. Como por ejemplo Habacuc o Zacarías. Or Moses. O de Moisés. Praise the Lord. Aleluya. So you see, God has given us a multitude of counselors. Por eso, hermanos, podemos ver de que el Señor nos ha dado multitud de consejeros. And all this is so that we can learn to do the will of God. Y todo esto, hermanos, nos lleva para poder hacer la voluntad del Señor. So that we can learn how to please God. Y esto para poder agradar a Dios. And God's advice to us today is meditate in His Word day and night. Y la palabra del Señor, el consejo de Él es, hermanos, meditar de día y de noche en la palabra del Señor. And His advice to us is that we should observe to do according to all that is written in that law book. Y también nos aconseja el Señor, hermano, que de todo que nosotros vamos a meditar de día y de noche y guardemos y hagamos conforme todo lo que está escrito. So I encourage you, brethren, Así que los animo, hermanos, that we should keep the Word of God, de mantener nosotros la palabra del Señor, that we should keep that which is written in this great book of the law of Christ, que mantengamos, hermanos, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, without turning to the right or to the left. y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Because only then shall we have good success. porque solo así, hermanos, todo nos va a salir bien, Only like that will we prosper. porque solo así vamos a prosperar, And we shall see God's mighty hand work in our lives. y solo así vamos a ver, hermanos, de que Dios está trabajando en nosotros maravillosamente. Praise the Lord. Alabanzas al Señor. And you know, all of those counselors that God has given us in the Word, Porque todos esos consejos que el Señor nos da por medio de su palabra, they were all guided by the very same Holy Spirit of God. todos fueron guiados, hermanos, por medio del Espíritu Santo de The Dios. very Word of God, Christ was revealed to each of those men of God. Porque toda esa palabra, hermano, fue revelada por medio del Espíritu Santo de Dios. And that's available to you and me now. Y esto está disponible para usted y para mí ahora, hermano. Praise the Lord. Alabanzas al Hallelujah. Señor. Isn't God good? ¿No es Dios bueno?
God is good, brother. Dios es bueno. He hermanos. has given us His word and His advice. Dios nos ha dado sus consejos, hermanos. He has given us His counsel. Él nos ha dado sus consejadores. And it's up to us to put it into practice. Y también nos pide, hermanos, que lo pongamos en práctica. And as we put it into practice, brethren, Y mientras lo pongamos en práctica, hermanos, and as we start putting it into practice, and as we do this in our homes, y cuando nosotros lo ponemos en práctica en nuestros hogares, as we do it in our workplace, o donde trabajamos, in our universities or our schools, o en las escuelas o universidades, when we come to the church or when we're out and about, o cuando estamos aquí en el templo, hermanos, o afuera de ella, then we shall see God's glory manifest. podemos, hermanos, y vamos a ver, hermanos, a Dios glorificándose y manifestándose. And I'll finish with this. Y termino con esto. John 14:21. Juan 14:21. Because the whole purpose of obeying God's laws, Porque el propósito, hermanos, de obedecer la ley de Dios, I'll sum it up in what Jesus Christ said. lo voy a, hermanos, 21. Lo voy a resumir, hermanos, con esto. He that has my commandments is the law of Christ, and keeps them. That's the obedience. He it is that loves me, and he that loves me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. Dice la palabra, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. God has promised he will manifest himself to us. Dios ha prometido, hermanos, que se va a manifestar a nosotros. Let us continue to seek the Lord, brethren, Sigamos, hermanos, buscando el rostro del Señor. because this is a mighty word God has given us today. Porque esta es una bendita palabra que el Señor nos ha dado en este día. There's one thing when God manifests himself to your life personally, Porque hay una cosa, hermanos, diferente de que Dios se manifiesta a cada persona individual. but also there's another thing when God manifests himself in a congregation. Pero también hay otra cosa cuando Dios se manifiesta en la congregación. Where all are blessed with the mighty works of God. Cuando Dios, hermanos, bendice con grandes y maravillosas cosas a todos nosotros. Where none can deny that God is doing mighty works in your life. Cuando ya nadie puede negar, hermanos, que Dios está haciendo cosas maravillosas en alguien. Because it is evident in the midst of the entire congregation. Porque hay evidencia en toda la congregación. Amen. Hallelujah.